Bueno, ahora sí, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, súper bien. A todos los que nos están escuchando en Zoom y en Facebook, les cuento que hoy día vamos a tener un webinar súper interesante sobre las heladas en la agricultura y cómo combatirlas de alguna manera, que nos los va a presentar María Carolina Bustos, que es la gerente general de la empresa Cold Killer, que se dedican a fabricar insumos agrícolas minerales, nada químicos. Y bueno, nosotros en EIZ Agro somos distribuidores de la paleta de productos de Cold Killer y como todas las semanas o cada 15 días estamos haciendo un webinar para nuestros clientes. En esta ocasión invitamos a María Carolina para que nos cuente un poco más sobre sus productos y cómo utilizarlos de buena manera en nuestros productores de frutilla. Así que, Carolina, por favor, cuéntanos un poquito de tu empresa, de lo que han hecho y comencemos con el webinar sobre heladas. Súper. Gracias, Diego. Bueno, y gracias a todos los organizadores. La verdad es que ha sido una instancia muy importante hacer este tipo de contacto con la gente. Todos los días se puede aprender algo. Por supuesto. Ya soy convencida de eso, así que bueno, para eso estamos y a tratar de ayudarlos un poquito, ¿cierto? Bueno, tengo alrededor de unos 12 años de experiencia en el rubro agroquímico, en la parte industrial. Hace 2 años que estoy a cargo de la fábrica. ¿Ya? Y de la fábrica un producto que la verdad súper interesante, un producto que fue creado hace 25 años atrás por una mujer, Alquina, de 70 años de edad. Sin pensarlo, en forma casual, llegó a esta formulación. A lo largo de los primeros años se encontró el por qué ayudaba en el tema de las heladas a las especies vegetales. Y bueno, el 2013 fue reconocido como Premio Nacional de Innovación, PAONI categoría Recursos Naturales. Para mí hoy día es un desafío continuar con la historia de esa mujer. Era impensable hablar de este tipo de producto, este tipo de mecanismo de acción hace 25 años. Por ende, una responsabilidad tremenda enseñarles a la gente de partida del fenómeno en adelante y bueno, obviamente que cómo puede ayudar este producto en términos de producción y de disminuir las pérdidas en definitiva que producen este fenómeno que todos odian. Bien, así es que, bueno, les mando un abrazo y un saludo a todos, harto ánimo en esta pandemia, con harta fe que vamos a salir pronto y bueno, se dan estas instancias para realmente ocupar el tiempo y aprender un poquito más. Perfecto, Carolina, gracias por esta intro. Cuéntanos un poco sobre las heladas, cuéntanos un poco sobre, sobre cómo nosotros, los frutilleros, podemos enfrentarlo de mejor manera y, por supuesto, que cuáles son los beneficios de Cold Killer y el resto de la paleta de productos de la empresa. Perfecto, perfecto. Bueno, lo dije anteriormente, no se puede hablar de un tipo de control de las sin tratar de enseñarles un poquito del tema. ¿Bien? Lo importante es que conozcan qué sucede dentro de la planta cuando se enfrenta a este fenómeno. Nos vamos principalmente a esta imagen, más que a las palabras, ¿cierto? Esta es una imagen recreativa de tejido vegetal. Acá tenemos célula vegetal, en donde dentro y fuera de ella hay agua, agua que se congela cuando estamos frente a condiciones de 0 grados Celsius o una helada, como quieran llamarlo. ¿Ya? Y el problema se genera principalmente porque esta agua se empieza a congelar, ¿cierto? Y empieza a formar cristales de hielo. ¿Ya? El problema no queda ahí, sino que estos cristales de hielo, obviamente, al tener forma como asterisco o puntiforme, como quieran llamarlo, empieza a romper estructuras, ¿ya? Estructuras de la célula que tarde o temprano, una vez que cuando ya pase el frío, suba la temperatura, generalmente en las mañanas, produce vaciamiento celular, ¿cierto? Por ende, la célula se deshidrata. En otras palabras, empieza a morir el tejido, ¿cierto? Y como lo vemos nosotros, lo vemos traducido en hojas café o tejido que en definitiva está muerto. Entonces, hay que centrarse en esto. Este es el daño fundamental que se produce en una helada.
Si vamos a hablar de heladas, ¿cierto? Obviamente tenemos que diferenciar si es que existen distintos tipos, ¿ya? Primordialmente, vamos a hablar en términos más técnicos, bastante simples, de cómo se forman las heladas y de acuerdo a eso hay distintos tipos. Aquí vemos 4 tipos. Pero les puedo decir que visualmente podemos ver 2 tipos de heladas, que son las heladas blancas y las heladas negras. Se llaman así principalmente porque se diferencian en la coloración que uno ve sobre los tejidos o en las plantas. Cuando las plantas se ven blancas es porque hay formación de escarcha, eso es debido a una gran cantidad de humedad ambiental, que es bastante bueno dentro de lo malo, versus la helada negra que ya vemos todo negro o todo café porque ya está definitivamente muerto, ya no vemos en términos medios, sino que vemos la muerte inmediata. Vamos a partir de atrás para adelante, para que sea más simple. En este tipo de helada se llama helada radiativa, es bastante conocida por la mayoría, o de manera más fácil e identificable, porque son aquellas que se producen generalmente en aquellas noches despejadas, ¿ya? En donde no hay nubosidad. Entonces, el agricultor que dice en aquellas noches despejadas, y obviamente que la temperatura está baja, dice, bueno, lo más probable es que caiga una helada. ¿Por qué sucede esto? Si ustedes ven bien aquí, aquí tenemos como la imagen de día, la imagen de noche. En el día, independiente de que haya sol o no, se genera calor, la energía calórica llega hasta el suelo gana este calor, gana esta energía durante el día, en aquellas noches despejadas, o sea, sin nubosidad, este calor se pierde al espacio. Así de simple, ¿ya? Sin complicaciones. Nos vamos al segundo tipo, que vendría siendo la helada convectiva. Esta se produce generalmente por movimientos de masas, ya, de aire de distinta temperatura. Como ustedes pueden ver aquí, el aire frío es mucho más pesado en densidad que el aire caliente, por ende desplaza el aire caliente hacia arriba. Y el aire frío queda depositado, ¿cierto?, en la altura de los cultivos. Esto sucede y lo pueden ver en términos súper así caseros, en una casa de 2 pisos, siempre va a ser frío en el primer piso y en el segundo piso siempre va a estar un poquito más tibio, va a estar más calentito. Aquí sucede lo mismo. Después tenemos la helada evaporativa, que es la que se produce generalmente después de la lluvia. También ahí es más fácil reconocerla, ¿cierto?, que generalmente puede caer una helada en términos de posterior a la lluvia. Ahora, de todos los tipos, la helada más beneficiosa dentro de lo malo es este tipo de helada porque tenemos gran cantidad de humedad y se logra formar escarcha. De alguna forma, la escarcha protege. Ya nos vamos a la última helada, que es la que nadie quiere escuchar, ¿cierto? Que es totalmente fatal y que produce pérdidas tanto productivas como económicas demasiado grandes. Se llama la helada convectiva, o sea, perdón, advectiva. Esta helada se produce por grandes masas, ¿ya?, polares, acá como la imagen lo dice, ¿cierto?, se ve, son masas que se desplazan desde los polos de la Tierra y se aposentan en una región en particular de gran magnitud. Lamentablemente, como lo van a ver después, modificar ambientalmente este tipo de helada es imposible. Es por eso que deja grandes pérdidas, es lo que es fatal en un campo de este tipo de situación. Lo importante acá es reconocer un poco cuáles son los factores a considerar, ¿ya?, porque estamos de repente un poco mal acostumbrados o no sabemos definitivamente. No solamente es importante en una helada la temperatura, obviamente que la helada en términos de temperatura es importante, en términos de duración, en términos de rangos, etcétera, pero también la nubosidad. Si nos vamos al ejemplo de atrás de la helada radiativa, la que ocurría en aquellas noches despejadas, si tenemos nubosidad, esta nube va a impedir que este calor se pierda a la atmósfera, ¿cierto? Y va a rebotar de alguna forma estas ondas calóricas para concentrarse lo más cercano a los cultivos. La velocidad del tiempo, o sea, del viento también es importante, porque obviamente al haber gran viento o vientos, ¿cierto?, de mayor velocidad, van a desplazar estas masas de aire, ¿cierto? Esta nubosidad también, entonces de repente puede ahí ayudarnos en ver
qué tan mala va a ser, ¿cierto?, la helada o no. La humedad del aire, también lo relacionamos recién, la humedad no es el factor principal que nos identifica en términos visuales entre una helada blanca y una helada negra, ¿ya? Obviamente, al haber mayor cantidad de humedad, esto puede caer en los cultivos en forma de rocío o cuando ya estamos en frente a bajas temperaturas en forma de escarcha. Es bastante positivo dentro de todo el cuadro maligno que se produce en términos de daño en helada. Versus a no tener humedad, estamos enfrente a un frío seco, a un frío totalmente dañino, y es por eso que vemos la helada negra, ¿cierto?, los cultivos ya muertos. El laboreo del suelo y la cubierta vegetal también es importante, porque mientras mayor laboreo, se genera mayor porosidad en la tierra, por ende hay mayor pérdida de calor, ¿ya? Y la cubierta vegetal también se relaciona porque viene a ser un rol de aislante. La inclinación y exposición del terreno también es importante. De hecho, hay gente que, por ejemplo, busca terrenos específicos que no tengan inclinaciones, que no tengan bajo, porque evidentemente por las densidades de las masas de aire, ¿cierto?, al ser un aire frío, va siempre a desplazarse en las partes más cercanas a los cultivos y sobre todo en los bajos y en aquellos con inclinación. Nos vamos ahora fundamentalmente a explicarles un poco de los controles tradicionales que existen para las heladas. ¿Ya? Lo que conocemos puntualmente, estos como objetivo en general, tratan de crear un microclima rodeando la planta. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos controles que ayudan a tratar de movilizar masas de aire, a tratar de generar cubiertas, como si fuesen una nube, ¿cierto?, como lo que hablamos anteriormente. En este caso son los techos, las mallas, los plásticos, los invernaderos. También tenemos el riego por aspersión, ¿ya?, en donde es un riego distinto, ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle. También en este caso se trata de crear una helada evaporativa, se trata de crear escarcha para proteger, ¿ya? Y en términos de generación de calor, ¿cierto?, como lo vemos acá, tenemos estufas y todos tratan de mejorar todo lo que está rodeando a la planta, en términos de temperatura, en términos de aire, en temperatura también, en términos de humedad, ¿ya?, y en términos de nubosidad, por decirlo de alguna forma. Nos vamos aquí a más específico en la helada convectiva. Si bien recuerdan, estas son masas de aire frío que movilizan las masas de aire más tibio y que se aposentan cercano a los cultivos. La helada convectiva es positiva en qué sentido, ¿ya?, en que se podría generar una capa de inversión térmica. ¿A qué se refiere una capa de inversión térmica? Como lo ven acá en el dibujo, ¿cierto? Esto va a desplazar la masa de aire más tibio. ¿Qué es lo que sucede acá? Por ejemplo, tenemos a los 4 metros de altura, grados bajo cero, quedando el aire tibio un poco más arriba, que puede ser, por ejemplo, alrededor entre unos 10 a 20 metros, y sobre eso tenemos nuevamente frío, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque cada control que vimos anteriormente, que son controles mecánicos y que tratan de ayudar al tema de control de heladas, atienden generalmente a un tipo en particular de helada. En este caso, para la convectiva, lo que tendríamos que usar, ¿cierto?, es tratar de revolver este aire, ¿cierto?, y tratar de acercar el aire tibio que está más arriba de nuestros cultivos y tratar de volver a acercarlo a alturas muy cercanas a los cultivos, ¿no? Vuelvo a repetir. En este caso tenemos los que tratan de generar control con el tema de ventiladores o de generación de movilización de aire. Acá tenemos varios tipos. Tenemos las hélices, que son bastante escuchadas, ¿cierto? Tenemos las hélices móviles y fijas, y también en aquellos casos que lo requieren por un tema de hectareaje, el tema de helicópteros, ¿ya? Cada control obviamente tiene sus pros y sus contras. La idea es que los conozcan, ¿cierto?, en términos particularmente de ventiladores.
dependen sí o sí de que existe una capa de inversión térmica. ¿Ya? Más adelante vamos a ver otros tipos de heladas que no tienen capa de inversión térmica y que es totalmente contraproducente encenderlos o definitivamente tratar de controlar este tipo de heladas con este tipo de controles. Bien, aquí los ventiladores, si bien en términos de hectareaje o superficie, nos pueden ayudar a controlar bastante, entre 4 o 5 hectáreas, por ejemplo. Hay de distintos tipos en términos de energía, se puede ocupar gas, se puede ocupar petróleo, o algunos son eléctricos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del helicóptero, estos pueden cubrir hasta 40 hectáreas, ¿ya? Obviamente sí, cada uno tiene sus puntos específicos. Por ejemplo, el helicóptero hay que marcar el campo en términos del track del helicóptero, con los obstáculos, los cables, ¿ya? Porque tiene que volar a una altura de 15 metros aproximadamente para poder reproducir, ¿cierto? Producir el recambio de las masas de aire y poder acercar, vuelvo a repetir, la masa de aire más tibio, ¿ya? En términos de frecuencia de pasar, el helicóptero debería pasar entre 15 a 20 minutos por el mismo lugar donde ya pasó, para poder, ¿cierto?, volver a movilizar esa masa. Ahora, lamentablemente, hoy día están siendo un poquito complejos en términos de medioambientales, principalmente las hélices. Hay algunas muy ruidosas, entonces cuando están cercanos a sectores urbanos, es complejo. De hecho, hoy día ellos están sujetos al cumplimiento de normativa medioambiental. Hay denuncias, de hecho, por la Superintendencia de Medio Ambiente, por emisión de ruido, y claro, ellos pueden estar sujetos o a una multa o simplemente a que les indiquen retirar este tipo de mecanismos. Nos vamos a lo que pasa también en la helada radiativa, lo que recordábamos, ¿cierto?, en aquellas noches despejadas. También se puede producir una capa de inversión térmica, ¿ya? Es lo que busca, en definitiva, ciertos controles. Si nos vamos a los controles, también se pueden utilizar los que mencionamos anteriormente, pero aquí vamos a hablar en particular de qué pasa con los cobertores, por ejemplo. Si bien los cobertores vienen a suplir esta nubosidad que no tienen, que no está presente en esa noche, y vamos a tratar de evitar que esta energía calórica se pierda en el espacio, ¿cierto? Por ende, el techito o el cobertor o el invernadero no funciona de tal manera. Esto aplica para las mallas, para los mantos, vuelvo a repetir, en los invernaderos. Obviamente hoy día hay una tecnología altísima en términos de telas agrícolas, que dependen del distinto gramaje, ¿ya?, y de la composición, cuán eficientes sean, tanto agricultura, hablando en la agricultura en particular, como para términos de control de heladas. ¿Ya? Lo que sí es muy importante, dentro como de los puntos críticos, sobre todo por ejemplo en invernadero, es tratar de evitar la condensación, ¿ya? Eso se evita con buenos manejos de ventilación, y bueno, para ello se depende de tener por lo menos una estación meteorológica, aunque sea mini, dentro del invernadero, que nos indique por lo menos temperatura y humedad para poder hacer buenos manejos en términos de ventilación. De lo contrario, si no ventilamos bien, están sujetos los cultivos, ¿cierto?, a caer a posibles enfermedades fungosas, ¿cierto?, que no sería muy, muy bueno. En términos de calefactores, ustedes pueden ver, hay varios tipos. Hay calefactores fijos, hay calefactores móviles, ¿ya? Estos principalmente están enfocados en reemplazar la pérdida calórica que pierde el suelo, ¿cierto?, tratando de calentar el medio ambiente que rodea la planta. Hay de diversos tipos, hay unos que cubren desde 0,01 hectárea hasta 10 hectáreas a la vez, ¿bien? Por ejemplo, en el caso de las estufas chiquititas que ven aquí, son las estufas fijas, necesitaríamos, por ejemplo, 125 estufas por hectárea aproximadamente para poder producir el efecto deseado, ¿ya? Estos están, no sé, quemando, generalmente estos son por combustión, y queman alrededor de 3 litros de petróleo por hora,
hay que considerar en términos de combustible, si un evento de helada dura, por ejemplo, entre 6 a 8 horas, deberían estar encendidos, ¿cierto?, estos calefactores la misma duración de una helada. Se supone que todos los controles deberían encenderse cuando comienza y apagarse cuando termina. En términos de calefactores móviles, también son a gas, principalmente, ahí tenemos harta cobertura de superficie, tenemos entre 3 a 5 hectáreas, ya que es lo que pueden lograr cubrir, pero teniendo siempre en cuenta que la frecuencia de pasada por el mismo punto donde comenzó a calentar, ya rodeando las plantas, ¿cierto?, no debería ser superior a 30 minutos. O sea, en otras palabras, el calor que genera, ¿cierto?, esta estufa móvil podría durar entre 15 a 30 minutos, tienes que volver a pasar obviamente por el mismo punto. Bueno, ahí obviamente cuando se requiere de otros tipos de factores como combustible, tractor, etcétera, depende obviamente de una mano de obra en particular, hay que tener en cuenta si tiene gente suficiente, por ejemplo, para las estufas móviles, para poder encender al mismo tiempo, ojalá para las estufas, poder hacer el recambio de combustible, poder tener la capacidad, ¿cierto?, en términos de volúmenes para poder guardar un combustible, etcétera. Si nos vamos acá en términos de riego por aspersión, ¿cierto?, si bien es un control bastante eficiente, ya en términos de, porque estamos aumentando la humedad, ¿cierto?, alrededor de la planta, y obviamente el objetivo es generación de escarcha, que la escarcha viene a ser como un protector. Bien, para eso hay que considerar lo siguiente, por ejemplo, no es el mismo riego que se tiene en el campo, o el mismo riego que se tiene, no sé, dentro de un invernadero, qué sé yo. Es un riego especial, que tiene que estar generalmente a 30 centímetros sobre la cubierta vegetal, ¿ya? Estamos hablando aquí de consumo de agua aproximadamente entre 1000 a 16 mililitros por hectárea por hora. Volvemos a incidir en lo anterior, o sea, cada control debería encenderse el minuto del comienzo de la helada, terminar cuando ya aumente la temperatura. O sea, aquí estamos hablando de muchas horas de riego, y si obviamente el suelo no lo permite o no es un suelo adecuado, podemos estar susceptibles, ¿cierto?, a enfermedades fúngicas. Claro, obviamente, para predios más grandes, quizás tener un pozo específico, una bomba de agua específica, un tanque acumulador específico solamente para este tipo de control, y obviamente los generadores eléctricos para poder hacer andar este sistema, ya sumado también a que el caudal tiene que ser el adecuado, porque obviamente si no es el adecuado, estamos propensos a que, por ejemplo, si la rotación de los aspersores es lenta, ya podemos provocar congelación de los aspersores, o sea, es un tema súper técnico que se tiene que dominar. Bien, entonces nos vamos a, bueno, ya hablamos de la mayoría de los controles. Vemos la generación de humo. Antiguamente era costumbre, ¿cierto?, o tal vez todavía, encender tontones, encender neumáticos, para poder generar este humo, ¿cierto?, esta nubosidad, en caso de la helada radiativa no tenemos, ¿ya? Lamentablemente hoy día, por un tema ambiental, está hasta penalizado, la verdad es que no se deberían ocupar por términos medioambientales, pero bueno, de repente la desesperación te lleva a hacer lo que tengas a mano, ¿cierto? Nos vamos ahora de frente a la helada fatal que comentamos en un comienzo, la que nadie quiere escuchar, ¿cierto?, y ver en su campo, la helada adictiva. Si recuerdan atrás, nosotros en el dibujo de atrás había aquí una capa de inversión térmica, ¿cierto?, que se generaba, ¿cierto?, por desplazamientos de masa. El aire tibio quedaba un poquito más arriba de los cultivos, y lo que tratábamos de hacer era poder retornarlo cercano a ellos. Lamentablemente, en la helada adictiva, ¿ya?, no hay capa de inversión térmica.
Entonces, como ven aquí en el dibujo, digamos que, por ejemplo, aquí está, supongamos un cultivo X, un árbol, ¿ya? Tenemos acá el ventilador, ¿ya? Obviamente esto está en dimensiones gráficamente para que lo puedan apreciar bien, pero obviamente los ventiladores están mucho más altos. No superan generalmente los 10 metros, ¿ya? Aquí nos encontramos que esta masa de aire recubre hasta 25-30 metros desde el suelo. Entonces, si, obviamente todo en bajo grado cero, totalmente frío, así extremo. Por ende, si tratamos en este caso de encender un ventilador, ¿qué es lo que vamos a provocar? Vamos a provocar un efecto refrigerador. Quiere decir que podemos hasta prolongar la helada en términos de duración, en términos de temperatura. O sea, es totalmente contraproducente. Pero ¿qué pasa? Pasa que lamentablemente no disponemos de las herramientas, no las tenemos para poder decir, a ver, esta noche hay una alerta, va a haber tantos grados Celsius, bajo cero, qué sé yo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? O riego, enciendo el ventilador, o echo a andar las estufas. Entonces, lamentablemente, no podemos identificar de repente qué tipo de helada viene en unas horas más, ¿ya? Generalmente esa información viene después. Hay muchas páginas, hay muchas entidades que emiten informes climatológicos donde incluyen todas estas variables y en definitiva te permite identificar qué helada fue la que pasó anoche, o los días, 2 días atrás, por ejemplo. Entonces, el problema es el siguiente. Cuando de repente estamos en presentación mixta, eso ocurre, ¿ya? Por ejemplo, podemos tener perfectamente una helada radiativa en conjunto con una advectiva. Y eso es súper problemático. Por ejemplo, tenemos un invernadero súper eficiente con alta tecnología, qué sé yo, pero ¿qué pasa si se combina esa noche una helada radiativa del suelo? Vamos a tener el techito del cobertor, ¿cierto?, del invernadero, que nos va a ayudar, pero la helada polar, o sea, no perdona nada. No hay cómo modificar ambientalmente esto, ¿ya? Y bueno, producto del cambio climático, lamentablemente lo que ha sucedido es que se han perdido la presentación de fechas históricas, ¿ya? De repente la gente dice, no, pero a mí las heladas, a mí comienzan en esta fecha. O, por ejemplo, estoy esperando la helada que viene, no sé, para el 18 de septiembre. O no sé, por ejemplo, acá en la zona central es como típico esperar la mata pajarito, del 1 de noviembre, pero resulta que el año pasado, por ejemplo, en la zona de Los Ángeles, hubo una el 26 de noviembre, donde todos los frutos cuajados se fueron, pero a las pailas. Entonces, lamentablemente no podemos confiar. Aumentar la resistencia al tejido vegetal. Tal vez algo se puede hacer dentro de la planta para que la propia planta se defienda, entre comillas, ¿cierto?, a fríos extremos. Si nos vamos particularmente al inicio de la presentación, en donde teníamos el ejemplo de cómo poder visualizar sí, cuando se crean los cristales de hielo, ¿cierto? Al aumentar la resistencia del tejido vegetal en términos de contra helada, vamos a tratar de evitar que se forme este cristal de hielo, que en definitiva es el responsable de toda la cadena de daños que viene después. En este entonces, ustedes pueden conocer el producto, el killer, ¿ya? En definitiva, aumenta la resistencia de los vegetales de frío extremos, porque principalmente, más que por estas letras y estas palabras que puedan ver al lado del producto, lo voy a explicar en un dibujo que es mucho más didáctico. Ya, perfecto. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una planta cualquier especie vegetal, porque obviamente la célula vegetal es una sola, ¿ya? Y es donde esto
funciona aquí particularmente. ¿Ya? Recordamos que dentro y fuera de la célula hay agua, el agua que se congela a los 0 grados frente a una helada. ¿Ya? También, paralelamente, dentro de la planta tenemos grandes moléculas de azúcar que se llaman almidones. Estos almidones, ¿ya?, gracias al producto ColKiller, son transformados en tamaño, a un tamaño menor, quedando como monómero de glucosa. En otras palabras, estos almidones, imagínense que fueran como terrones de azúcar dentro de la planta, ¿ya?, y gracias a ColKiller quedara como un azúcar dentro de la planta. Como el producto sistémico quiere decir que actúa por dentro y se moviliza por todas las partes, ¿cierto?, de la planta, ¿ya?, va a aumentar los sólidos solubles, ¿cierto?, gracias a estos pequeños azúcares, o azúcar flor, como lo quieran llamar. Por ende, ya el agua deja de ser un agua común y corriente que se congela a los 0 grados Celsius, sino que es un agua más dulce. Obviamente va a tener un punto de congelación distinto, los sólidos solubles disueltos, ¿ya?, y va a disminuir el punto de congelación de esto. Quiere decir que necesitan de temperaturas mucho más extremas y por mayor duración para poder producir este daño mencionado anteriormente. En otras palabras, es como imaginarse una botella de agua versus una botella con mucho azúcar, o como de repente lo digo en algunas charlas que todos se ríen, ejemplo, colocar un alcohol de mucho grado alcohólico, no sé, un trago fuerte, ¿cierto? Colocarlo en el freezer, obviamente la botella con agua se va a congelar mucho antes y tal vez el otro no se logre congelar. ¿Por qué? Porque este grado de alcohol, ¿cierto?, es grado Brix, es azúcar, por ende su punto de congelación es totalmente distinto al del agua. Aquí sucede algo similar para que más o menos se lo puedan imaginar. Ahora, como nada es magia, ¿cierto?, y estamos tratando con seres vivos, con plantas, para que esto se logre y se pueda llegar a un efecto congelante para disminuir el punto de congelación del líquido interno de las plantas, o el contenido acuoso, en otras palabras, nosotros requerimos de 3 aplicaciones de este producto una vez a la semana, para que, como ven acá en el gráfico, estos monómeros de glucosa, o este azúcar flor, como quieran recordarlo, van aumentando gradualmente. ¿Ya? Aquí nada es mágica, y en términos generales, ¿ya?, son metabolizados por las plantas, por lo menos este tipo de producto, pero los sistémicos de un día para otro, para que todos conozcan, no existe. Igual que nosotros cuando nos tomamos remedios, ¿cierto? No vamos a tener un efecto inmediato al otro día, sino que requiere de algunos días. Bien, bueno, la tercera aplicación del producto, vamos a tener el máximo de concentración de estos azúcares. Perfecto. Por ende, tenemos la aplicación día 1, la semana siguiente el día 2, la tercera semana la tercera aplicación. Este efecto, los azúcares, el máximo, dura 10 días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la planta, luego de días, asume de que tiene energía adicional y en tamaño muy pequeño que pueda consumir rápidamente y seguir su metabolismo o su respiración normal, ¿cierto?, para seguir produciendo. Es lo que sucede cuando nos comemos lácteos o un alimento altamente dulce, donde nos da energía hasta cierto punto y las consumen las plantas igual. Por ende, si se quiere mantener el efecto anticongelante de los azúcares al máximo, puede seguir aplicando cada 10 días hasta que usted estime conveniente o hasta que el riesgo de las haya finalizado. Es decisión de cada uno. Carolina, te ¿Cómo se interrumpo aplica el para hacerte una producto? pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sigo aplicando después 4 o 5 veces más, no sé, cada 10 días, el producto ColKiller? ¿Hay algún efecto secundario en las plantas por el exceso de estos monómeros de azúcar? No, al contrario. Ujú. Si bien conocemos de que
las temperaturas están totalmente asociadas con el metabolismo de una planta, ¿ya? Obviamente desde los 8 grados Celsius hacia abajo, la planta, de acuerdo al tipo obviamente, empieza a producir más lento, hay otros que están en dormancia por supuesto, pero en el caso por ejemplo, la frutilla o de hortalizas de ciclo más corto, se lentece la producción de la planta, ¿ya? Porque su metabolismo está lento. Ahora, al tener esta mayor cantidad de energía, en otras palabras, si tú lo mantienes siempre a máximo, la planta sí activamente aprende, no es que se adelante de manera muy importante el ciclo, pero sí ayuda a que esto continúe su producción como tal, de manera como casi que si estuvieran en buenas condiciones climáticas en términos de temperatura. Ahora, en términos de toxicidad, ninguna. Este producto, como ven acá, está a base de distintos minerales o microelementos, como quieran llamarlo, ¿ya? En donde lo que hacen en definitiva, nosotros como fabricantes, si bien no queremos tener la dependencia o no desconfiar, pero sabemos que de repente la agricultura se olvida el manejo un poco del efecto barril, ¿cierto? Y de tener siempre los elementos bien balanceados. Y justamente los microelementos cuando ya está la deficiencia evidente, en términos de signología de hoja, ¿ya? Entonces eso es súper contraproducente, de menos productivo y obviamente para este producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros al ingrediente activo que hace todo este tema que también es un mineral, que hace todo este tema de la activación de la amilasa y provocar este desglose o esta transformación de almidones en monómeros de glucosa, los acompañamos, ¿cierto?, de todos estos elementos para que sea una respuesta totalmente fisiológica efectiva. ¿Y si responde la pregunta? Sí, perfecto. Respondo la pregunta y deja abierto una segunda pregunta quizás, que es el uso constante de Cold Killer durante toda la temporada, quizás. O sea, si, Sí, o quizás no durante toda la temporada, pero sí durante pienso siempre en los frutilleros de Chanco, que es nuestra zona con EIZ. sí, Quizás los meses más fríos que para nosotros parten desde abril en adelante hasta que termina la cosecha, que este año terminó la primera semana de junio, sería prudente la utilización de esto de Cold Killer para mantener una planta sana y activa durante todo este proceso más frío. No sé qué opinas tú. sí, no, les ayudaría un montón. Les ayudaría un montón. Pues digo, por especie, dependiendo del ciclo, no sé, hay gente, por ejemplo, que en hortaliza lo ocupa durante todo el ciclo, desde plantín se puede ocupar de esto, en bandeja puedes comenzar ya con el tratamiento, o sea que cuando ya vayas a tierra, ya esté con el efecto, ojalá casi al máximo, y ya protegido, y de luego continuar con las aplicaciones. En términos de especies perennes, eh, por ejemplo, en paltos, hay gente que lo usa desde abril hasta noviembre, octubre, ¿ya? Obviamente las especies caducas tienen su vía de entrada dependiendo de cómo va el tema de la brotación y obviamente ahí se requiere de alguna ventana específica que pueda absorber productos sistémicos como en el caso de una yema algodonosa, ¿ya? De ahí en adelante se podrían comenzar. Lo importante es que siempre, como dice acá el dibujo, súper clarito, ¿cierto? Casi todos los agricultores de repente tienen una bomba de espalda de 15 litros, ¿cierto? Y siempre tenemos que diluir al 1%, ¿tá? O sea, quiere decir 1 litro en 100 litros de agua, 1 litro de producto en 100 litros de agua, o en términos mucho más matemáticos debería ser 1 litro en 99 litros de agua, pero bueno, no hay mucha diferencia. En este caso son 150 cc por bomba de espalda, por mochila, 15 litros. ¿Bien? Acá hay algunos ejemplos de diversas especies, por ejemplo, acá, esto fue en el sector de Linares, ya, en donde hubo 5 aplicaciones de Cold Killer en kiwis, ya, en donde hubo tres, y esto atención, porque también nos acordamos mucho de lo que hablamos anteriormente, hubo 3 días consecutivos de heladas, ¿ya? Es distinto a, a tener un evento en particular, ¿cierto? Sino que acá hubo 3 días consecutivos, en promedio la temperatura fue de -2, estamos hablando de octubre, ¿ya? La primera quincena de octubre.
Bueno, aquí tenemos una diferencia. Esta persona estaba a 10 kilómetros de distancia, donde no aplicó y se usó como testigo, ¿ya? Versus el que aplicó en todo el predio que no tomó ya. Por ejemplo, acá en especie más de tejido vegetativo, ¿cierto? Un tomate. Después era dentro de un invernadero, fue en la zona Copiapó, donde hubo temperaturas de menos 3 grados con 10 aplicaciones, ¿ya? Llevaba mucho tiempo utilizando el producto, ¿cierto? Versus el testigo que no tenía aplicaciones. Lo voy a mencionar, por ejemplo, acá en Paltos, la variedad, por ejemplo, Hass, que es muy sensible, es acá que ustedes pueden ver esta copa totalmente quemada, por decirlo así, porque obviamente el tejido más tierno, el tejido más nuevo, está mucho más susceptible a dañarse pelada que duro. Por eso siempre las copas en este tipo de desierto se ven afectadas. Aquí nos enfrentamos a heladas de menos 8 en Ovalle con 4 aplicaciones. Esto fue helada recreativa en términos de laboratorio, esto fue en una cámara frigorífica, ¿ya? Donde se usaron papas y se recreó una helada de menos 3 durante 3 horas. Solamente con 2 aplicaciones ya tenemos diferencias bastante importantes. Bueno, y ahora lo que todo el mundo pregunta, como que, bueno, ¿y cuánto vale gracia? ¿O qué significa en términos de costo? Y bueno, lo importante es que, a ver, el objetivo de esta conversación, ¿cierto? De seguir aprendiendo, es que los agricultores tengan la información completa de qué poder hacer frente a este fenómeno y cómo poder reaccionar, cómo poder utilizar el control que va a escoger. ¿Ya? Obviamente cada uno tiene su propio. En este caso, esto es un producto que se va a aplicar a la planta, a diferencia de, por ejemplo, de los otros costos que estamos adquiriendo una inversión. Por ejemplo, adquirir una malla, una estufa móvil es una inversión que te va a quedar tiempo y que te va a quedar muchos años. Hice lo mismo. Bueno, el helicóptero no sé quién puede, a lo mejor con el 10%, pero no sé. Me refiero a que esto es temporal, obviamente, que se ocupa por temporada, y ya lo vieron en el caso de que no hubiese un evento, tiene todo un beneficio por detrás, que es apoyar constantemente a la planta en su producción con estos medicamentos, con esta generación de, por si acaso, si cae una helada, ya tengo esto por dentro y no voy a depender de una alerta de a la hora que sea para encender algo, sino que definitivamente estás tranquilo y puedes dormir. En otras palabras, en invierno o en primavera. Sí, claro. Carolina, te quiero Por ejemplo, interrumpir porque nos aquí hicieron estamos dos hablando de un preguntas. mes de protección. Dime. Sí, te voy a interrumpir esto, después vamos a retomar el tema de los costos, que también tengo otra pregunta ahí. Pero desde el Facebook, Alejandra da Silva Sousa nos pregunta qué dosis se ocupa para una hectárea de frutilla y para cuánto rinde un litro de Cold Killer. Yo sé que ya respondiste a esa pregunta, pero para retomar. La volvemos a decir. Sí, por La favor. verdad nos gusta una dosis específica de producto por cultivo, porque entendemos que cada uno tiene su propio mecanismo de aplicación, ¿ya? Su propia maquinaria, y que puede variar el mojamiento. Mojamiento quiere decir la capacidad que yo gasto en agua en mojar abundantemente ese cultivo. Por ejemplo, en frutillas, que vendría siendo como una hortaliza, lo máximo que pudiese gastar por hectárea, por aplicación, son 400 litros de agua. ¿Ya? Y como el producto se ocupa siempre al 1%, necesitas 4 litros de Cold Killer para esos 400 litros de agua, ya que es 1 en 100. ¿Ya? Siempre nos basamos en la experiencia de mojamiento de cada agricultor. Hay agricultores que tienen, por ejemplo, máquinas nebulizadoras, electrostáticas, diversos tipos de aplicadoras que obviamente algunas son más eficientes que otras y gastan menos. Al gastar menos agua, siempre gastan menos producto. Por ende, no queremos caer en el
problema garrafal que hoy día es en la agricultura mundial, que es sobreusar los productos, o porque, no sé, le echan más producto de lo adecuado, o definitivamente lo usan de manera muy constante. La idea es aquí que sea de acuerdo en base a la experiencia de mojamiento. Entonces, podemos, para responderle a Alejandra, como es al 1%, 1 litro alcanza para 100 litros de agua, digamos. O sea, Exacto. Y si y lo como piensas en decías mochila, tú, y si lo piensas en mochilas, son muchas mochilas. Pero en términos claros, como nosotros en Frutilla utilizamos un mojamiento entre 300 y 400 litros por hectárea, ahí hay que sacar el porcentaje. sí, si ocupa, son 3 litros, si ocupas 400, son 4 Sí. litros. Ahora, Ahora, Eduardo, ¿Mm? Te escucho. para terminar, en términos de cómo optimizar una aplicación, también nos gusta indicar de que todas las aplicaciones foliares, sea cual sea el producto, deberían ojalá ir acompañadas de un adherente. O sea, eso de verdad que ayuda de manera significativa en cuanto a eficiencia de absorción. ¿Ya? Debería ser parte de nuestra costumbre hacer los manejos de aplicaciones foliares con sustancias o productos que sean adherentes, que nos va a ayudar a que lo que tome contacto con la hoja permanezca mayor tiempo en la hoja y tenga mayor absorción, ¿cierto?, por parte de la planta. No carece tanto los costos, al contrario, o sea, una botella de adherente dura una eternidad en un campo, se ocupa muy poquito. Muchas gracias. Carolina, nos pregunta Eduardo Painemal Gallardo, desde Facebook también, si este producto funciona en temperaturas bajas. No sé mucho a qué se refiere. Y en cuanto a humedad, ¿hay eficiencia de aplicar o prevenir antes de una lluvia? Sí. Antes de explicar el tema de la temperatura, porque ahí caemos en los inicios de cuáles son los factores a considerar, ¿cierto? Pero ya lo vamos a recordar. Pero en cuanto a periodo libre de precipitaciones, estamos hablando de 24 horas. O sea, tú puedes aplicar 24 horas posterior a una lluvia o 24 horas antes. Si ya estás en el tratamiento y justo te toca aplicar un día de lluvia, siempre es mejor adelantar un día que atrasarlo, porque, por ejemplo, si lloviese mucho, el campo puede quedar inundado, puede costar entrar con la maquinaria y pierdes días, y eso involucra consumo del azúcar por parte de la planta a lo mejor. En términos de temperatura, mira, siempre nos hacen esa pregunta y la verdad es que nosotros siempre contestamos de manera muy similar, o sea, es hacerle entender un poco al productor de que no solamente hay que considerar la temperatura como tal, sino que, por ejemplo, la humedad relativa. La humedad relativa es sumamente importante, y lo vimos atrás, ¿cierto?, para poder identificar si una helada va a ser más agresiva o no. Mientras mayor humedad relativa, ¿cierto?, más beneficiosa, entre comillas, va a ser la helada o menos dañina. Si la humedad relativa es baja, ¿ya?, en términos de porcentaje y todo, vamos a estar enfrente a un frío seco, por ende vamos a estar susceptibles a mayor daño o un daño mucho más agresivo. Por ende, estar acostumbrados a tomar también en cuenta este factor y no solamente los grados bajo cero. Ahora, con respecto al producto fundamental, el último estudio importante lo hizo el INE La Platina, ¿ya?, en Santiago, en donde se midió o se comprobó el producto frente a 5 horas bajo cero, de -3 por 1 hora, y en condiciones de humedad ambiental menor al 10%. O sea, era totalmente una helada negra, por decirlo de alguna forma, o una helada advertida, como quieran llamarlo, polar. Y anduvo bastante bien, porque fue probado en especies totalmente de tejido vegetativo, fue probado en tomates, ¿ya? Y ningún problema. Qué bueno, muchas gracias. Oye, Carolina, tenemos dos preguntas. La primera la hace don Víctor aquí por el Zoom y nos pregunta que en Nogales, si él tiene torres de ventilación, Cold Killer podría reemplazar las torres. Me imagino que tiene que ver con un gasto energético de encender las torres. Sí, bueno, lo que hablamos anteriormente en términos de lo que significa controlar con ventilación, tienen que tener muy claro de que hay o no hay capa de inversión térmica.
ya desgraciadamente, y vuelvo a repetir, a veces no tenemos las herramientas para tener esa información. Solamente tenemos la alerta, ¿cierto?, de que va a comenzar una helada y no tenemos mayor información de los otros factores importantes para tomar la decisión. En términos de reemplazo, queda sujeto específicamente a cada persona. ¿Ya? Por ejemplo, la semana pasada nos llamó una viña importante, no voy a mencionar el nombre, en donde siguen teniendo problemas con las torres. ¿Ya? De hecho, era como un poco ver el tractor aplicando, ¿cierto? La torre al lado, no sé, ¿no? Pero, a ver, hoy día como la presentación de las puede ser del tipo mixto, o sea, tenemos que combinar tecnologías, en definitiva. ¿Ya? Se puede combinar, no sé, hay algunos ventiladores que producen aire caliente, que de ahí de alguna forma podrían ayudar. Tenemos esta herramienta que nos puede ayudar de manera interna, entonces ya podemos ir complementando lo que estamos haciendo afuera de la planta y lo que se podría hacer adentro. No sé si contesta un poco la pregunta, o sea, en resumen, ante una posible presentación mixta, idealmente hay que combinar tecnologías. Sí, sí, se responde claramente. Más que eliminar uno, es mejor tener un ayudante que sería Call Killer junto con los ventiladores gigantes. Carolina, me pregunta don Andrés González Merino por el Facebook si es que tiene alguna importancia el pH del agua y cuál sería. Me imagino que al aplicar Call Killer. Por supuesto, o sea, en general, todo producto que se aplique a la planta debe tener un pH específico ya mezclado con el agua. Ya las plantas están adaptadas para poder absorber cierta cantidad de pH. En este caso, Call Killer tiene que ser siempre entre 5 y 6. ¿Ya? En el caso que no se mantenga este pH, hay productos que ayudan a mejorar esto de manera importante. Sobre todo en el norte, siempre va a depender un poco del tema de la dureza de las aguas. ¿Ya? Bueno, en la zona central no ocurre mucho, pero de repente tenemos aguas que, no sé, que vienen de otro sector y no sabemos lo que contienen esas aguas. De repente se descargan cosas un poco tóxicas, qué sé yo, que pudiesen alterar a lo mejor lo que yo estoy mezclando para poder aplicar en las plantas. ¿Ya? Idealmente siempre las plantas tendrían que absorber productos cercanos entre el 5,5 a 6,5. Otros pH la verdad es que no funcionarían. Perfecto, Carolina, muchas gracias. La pregunta que tenía yo era sobre los costos, principalmente en hortalizas, porque las frutillas funcionan quizás como una hortaliza en cuanto a cubrimiento vegetal. Y ahí el mojamiento promedio que tenemos es de 42 litros por hectárea en 3 aplicaciones, ¿no? Eso se refiere a que son 400 litros de agua. Estamos hablando de, claro, 400, perdón, aquí me equivoqué, son 400 litros de mojamiento por hectárea, ¿ya? Prende 4 litros de producto. Eso, por ejemplo, un frutal que podría ser en promedio un mojamiento de 1000, perdón, de 1000. Ya aquí estamos hablando de 4, no de 42, de 4 litros de producto por hectárea por aplicación. En este caso, las 3 aplicaciones, que es lo mínimo que debes hacer para poder aumentar, ¿cierto?, la concentración de los monómeros de glucosa, estamos hablando de este monto aproximadamente. Ahora, yo lo quiero aterrizar un poco a los productores de frutillas de nuestra zona, y era muy interesante la diapo que tenías antes, que era sobre el uso por bomba a espalda. Como nosotros trabajamos la ¿Vuelvo mayoría atrás? con... Sería súper bueno, sí. Vuelvo ahí. Sí. Ahí, perfecto. Para retomarlo, porque nosotros utilizamos por lo general bombas de espalda, ese es nuestro uso cotidiano en los productores de Sí, frutillas. Entonces, que se entienda que son 150 cc por cada bomba de espalda y que 1 litro te alcanza para 7 bombas muy bien. Entonces, que ahí más o menos saquen el sí. promedio de cuánto le alcanza por hectárea o por mojamiento. ¿Cuántas mochilas gastan en su Exacto. superficie? Claro. Exacto, esa es la mejor medida Sí, para responderle también un sí, poco a Alejandra Silva que nos preguntó antes por Facebook.
la mejor forma de racionalizarlo es que necesitas 150 cc por cada mochila y ve cuántas mochilas utilizas en tu espacio productivo. Claro. Y para mayores maquinarias, por ejemplo, ¿de cuánto es el estanque? Hay estanques de 600 litros y ahí ves que produce. Insisto, eso es súper importante. Ojalá lo consideraran con todos los productos, porque a veces están botando productos. Por ejemplo, en las especies caducas, aplicar en una época ya algodonosa, no estamos hablando de 1200 litros, estamos hablando a lo mejor de 800 tal vez. ¿Ya? Bueno, va a depender de cada experiencia y del tipo de maquinaria que tengan para poder aplicar. Sí, pero Bueno, es importante lo que sí, tú dices, porque también es algo que nosotros conversamos harto con las químicas, con los productores, con todos aquellos que nos preguntan en EIZ Agro o en Frutillas o Fresas. Cuando piden dosis por hectárea, la verdad es que lo mejor es aterrizarlo a la realidad de cada productor y, sí. y- y Les unificarse al criterio. pregunten a los asesores o a los vendedores, pregunten, a ver, yo tengo un gasto de mojamiento de tanto y quiero aplicar esto en tal etapa fenológica, por ejemplo, cuando no hay follaje, o cuando está creciendo, o cuando está el máximo follaje. Entonces, que ellos sean capaces de poder traducir, o que les ayuden a traducir, ¿cierto?, cuánto producto es el adecuado. Sí, y una tarea para los agricultores que nos ha tocado mucho este último tiempo, que no saben cuántas mochilas o cuánto es el uso de agua. Yo creo que el productor de frutilla, que es la realidad que nos toca a nosotros, tiene que darse la tarea de anotarse o acordarse de cuántas mochilas utiliza para mojar su predio, porque con eso uno como asesor lo puede orientar mejor en la dosificación, en el envase que tiene que comprar. De repente se llevan un envase de 10 litros y en realidad Exactamente. necesitaban 1 litro. Entonces, con eso nos ayudamos entre todos. Sí, comentarles que siempre todos en pro de su bolsillo. De aquí se supone que todos actuamos de buena fe, ¿cierto? Y todas las ayudas vienen generadas principalmente para resguardar sus inversiones, para que inviertan bien y que no gasten por gastar. Sí, sí, por supuesto. Carolina, continúa Mira, me con lo que nos tenías gustaría, preparado, por favor. sí, simplemente es finalizar con esto que nunca me voy a olvidar y que fue una entrevista y una frase muy, pero muy, muy lógica y puta que es cierto, de Fernando Santibáñez, que es un gran hombre admirable, ¿cierto?, en tema de agroclimatología. Yo creo que todos lo deben conocer o han escuchado de él. Él, en definitiva, se refiere a que tan importante como tener un control de heladas es saber operarlo. Y eso nos resume todo lo que hemos conversado, de qué hacer, en qué minuto, cuáles son los factores asociados, por qué no me funcionó, por ejemplo, tal control de helada, qué habrá pasado. Y bueno, tenemos que saber esperarlo. No hay control malo. ¿Ya? Aquí el punto crítico es saber hacerlo. Sí, y algo súper interesante que tú dijiste delante, hiciste una comparación en la curva de los 7 a los 21 días con un ¿Sí? medicamento humano. O sea, no hay nada que sea tan Es, mágico, tal cual. no hay nada que sea tan mágico. Entonces, Exacto. si es un tratamiento para nuestras plantas, para el control de las heladas o para minimizar el daño de las heladas, tenemos que Ujú. hacerlo como tal. Si son no sé, si son 3 aplicaciones cada 7 días y después a la cuarta aplicación es a los 10, hay que seguirlo al pie de la letra. Y si son Exacto. 150 cc por mochila, bueno, es eso y no 200. Exacto. Es muy Y que, y importante que que, y que nosotros somos responsables con con nuestro cuerpo, también lo seamos con nuestras plantas, que finalmente es sí, nuestro cultivo. pero sí, hay que llevarlo a casos de la vida cotidiana. Imagínate que no sé, si nosotros el doctor no sé, nos indica un antibiótico, una tableta al día, por ejemplo, no sacamos nada tomándonos la caja completa, no nos vamos a mejorar más rápido, al contrario, vamos a dañar, no sé, el estómago, el hígado, dándose a ver tú los riñones, no sé. Pero en términos de campo es lo mismo, estamos tratando con una especie, ¿cierto?, viva, una especie que respira igual que nosotros, que tiene un sinfín de funciones muy similar. Y obviamente, si tenemos que darnos el tiempo de leer lo que compramos,
¿ya? Si la etiqueta dice tal cosa, aplicar lo justo que dice la etiqueta. O sea, el hecho que tenga una tapita más, sobre todo en algunos casos de productos, por ejemplo, que contienen hormonas, es totalmente peligroso en términos no tóxicos, productivos. Puedes dejar la escoba en el campo si realmente ocupas muy seguido, por ejemplo, hormonas, o aumentas la dosis. Por eso, hay que ajustarse a lo que dice cada fabricante. Totalmente de acuerdo. Y me voy a colgar de tus últimas palabras para pedirte que nos hagas un pequeño resumen, porque este webinar era específicamente de la A, pero yo sé que Colkiller tiene una paleta de productos súper interesante. Uno de ellos es una hormona, así que nos gustaría que nos dieras una pincelada de los productos de Colkiller, de la fábrica Colkiller, y que nos hablaras de este producto de los brasinosteroides. Sí, mira, bueno, nosotros, nuestra fábrica en particular se mantiene de forma muy amigable en términos de composición. Nosotros no producimos fitosanitarios. Eh, Entendemos que obviamente hay que optar por cada día entregar más sanidad o no empeorar la situación, ¿ya? Y nuestras mezclas minerales hacen diversas o estimulan diversas respuestas en las plantas. Bien, como si bien tú preguntabas, hay un producto en particular que tiene una composición hormonal, que son los brasinoesteroides, que se ocupa principalmente para términos de antiestrés. ¿Ya? Es como un antiestrés ante eventualidades abióticos o bióticas, ¿ya? Y principalmente viene a estimular según el objetivo que uno quiera alcanzar, ¿ya? Para ello siempre es recomendable, como tú si bien decías, preguntarle al asesor o preguntarle a alguien, ¿cierto?, que lo pueda guiar un poco, si tienen un poco la duda. Este brasinosteroide viene siendo un regulador de crecimiento natural, ¿ya? Porque los fitoesteroles o brasinosteroides hoy día vienen a ser como el sexto grupo de hormonas o de fitohormonas. Generalmente conocíamos 5, ¿cierto? Pero hoy día han ido apareciendo hormonas que ya sean sintéticas o naturales. Por supuesto que las naturales son mucho mejor que las en términos eh, como de mejoramiento de plantas, ¿cierto? Que usar algo sintético. Ayuda bastante, ayuda bastante. Sí, vuelvo a repetir, mucho ojo con las hormonas. Si bien al agricultor le gusta, que de repente aplica un producto y le gusta ver el efecto en el campo y se siente contento de que, oye, funcionó, mira cómo está, qué sé yo. Pero tenemos que ser súper conscientes de usarlas bien, ¿ya? Usarlas bajo cierto requerimiento, buscando cierta estimulación y no puede ser una estimulación constante, son bajo cierto efecto específico. Sí, sí, lo conversamos antes del webinar un poco y yo también opino lo mismo. No soy muy amigo de las hormonas, pero este brasinoesteroides lo ocupé en algún momento en el campo, justo en un pic radicular, y vi una muy buena respuesta, pero claro, haciendo caso a tus comentarios, solo lo ocupé esa vez y probablemente lo utilice ahora en el segundo o en el pic de fruta que viene en un rato más, ojalá en octubre. Y no más, o sea, haciéndome caso a mí mismo y haciéndote caso a ti de que hay que escuchar a los asesores, claro, pues yo te hago caso y Sí, lo voy a usar una o hay dos veces. eventualidades, claro, de repente hay eventualidades inesperadas que te permiten así usarlo de manera, no sé, de manera rápida. Por ejemplo, siempre nos preguntan, oye, escucha, mañana a bailar, ¿qué hago? Mañana a bailar. Es como, bien, hay gente que usa bioestimulantes, si bien bioestimulantes para poder como tratar de resucitar o de revivir un poco el cultivo posterior al evento, sí, ayuda. Pero te pones a pensar, ¿qué pasa en una semana cuando tienes más de un evento? A veces hay 4 eventos en la semana. No puedes estar echando el bioestimulante, o sea, tan seguido, o sea, no... Claro, en el momento no vas a visualizar algún efecto nocivo en el cultivo, pero sí a la larga va a haber un desbalance hormonal o va a haber un problema que lo que menos va a relacionar a que va a ser una inducción de
una hormona en particular, porque usaste, no sé, bioestimulante de forma consecutiva en un periodo atrás, ¿ya? La idea es que no lleguen a eso. Sí, claro, en Pero sí los cultivo, puede ayudar como posterior al fenómeno para tratar de resucitar y, bueno, en este caso, por ejemplo, si no conocieran este producto, poder tenerlo o poder programarse para ver cómo usarlo, ¿ya? ujú, sí, sí. Carolina, nos hacen otra pregunta por Facebook, antes de que cerremos. Alejandra Silva nuevamente nos pregunta si este producto se puede usar cuando tiene una polinización en base a colmenas de abejorro. Sí, no hay problema, porque hablando de minerales, el producto en ese sentido vendría siendo 100% mineral. Perfecto. Muchas preguntas también nos vienen asociadas a que si el producto, por ejemplo, me voy a colgar de la pregunta de Alejandra, si el producto es orgánico. ¿Ya? El cultivo no es orgánico principalmente porque para poder ser eficiente con entregas de microelementos, tenemos que trabajar con sustancias quelantes. ¿Qué quiere decir quelantes? Quelantes que cubren de alguna forma o son de vehículo, ¿cierto?, de este mineral para poder introducir en la planta y para poder dejar este mineral en definitiva o este microelemento disponible para que la planta realmente lo ocupe. ¿Ya? Para ello se requieren sí o sí de quelantes. ¿Ya? Lamentablemente los quelantes orgánicos nos juegan en contra de nosotros en términos de eficiencia, o sea, estaríamos entregando solamente un producto a base de microelementos y no con el ingrediente activo importante, no habría el efecto anticongelante que nosotros esperamos. Por ende, el quelante de Colkiller es un quelante súper antiguo que se ocupa hace muchos años en la agricultura, que es el EDTA tetrasódico, ¿ya? Y no lo vamos a cambiar por ahora con nada del mundo. O sea, nosotros, si bien Colkiller fue el primero y por lo que entiendo todavía sigue siendo el único anticongelante agrícola. O sea, todo lo otro que existe es totalmente con otra especificación o otra categoría, o sea, estimulante, fertilizante, hormona, producto contacto, película que se genera en la planta, pero Colkiller sigue siendo el primero y todavía lo anticongelante total. Oye, Carolina, y por supuesto no es orgánico, pero sí es cero residuo, ¿no? O sea, no tiene residualidad en fruta, o igual Claro, aparece. los minerales se consumen, claro, los minerales o los microelementos la planta los Mm, termina utilizando. Entonces, obviamente, sí, a ver, ¿qué sucede? Y ahí no tengo por qué esconder esto ni nada, pero sí hay clientes que son orgánicos y cómo ellos se resguardan de esto, tienen los análisis de certificación de composición, en claro, donde ahí se certifica que cualquier es 100% real. Con ello no hay mayor problema. perfecto. Mi última pregunta. Cold Killer, ¿lo puedo mezclar en la misma bomba de espalda con otro producto o no? Sí, pero ojo, no con cualquiera. Perfecto. Cualquier producto que altere el pH va a ser totalmente contraproducente. Si lo quieren aplicar, por ejemplo, con un fitosanitario, les digo inmediatamente que esto lo más probable es que altere el pH. Fitosanitario me refiero a todos los productos terminados en cidas, fungicidas, bactericidas, insecticidas, etcétera, ¿ya? Puede que alteren el pH de la mezcla y ahí estamos arriesgando, ¿cierto? Si vamos a invertir en comprar dos productos, utilicémoslo de forma eficiente y por separado en este caso. Lo mismo sucede con los productos de contacto. Mira, llevando el ejemplo de la vida cotidiana, volvemos al tema del doctor, pero, por ejemplo, si tienes no sé, una neumonía, tú no te vas a tomar una crema antibiótico para matar el bicho de la neumonía, ¿cierto? Porque es algo de contacto, es una cremita, una pomada para una infección que tengas, por ejemplo, en la piel, o al revés, no vas a moler una pastilla de antibiótico para ponértelo en la piel. Cada uno tiene su propia vía de entrada, los sistémicos y los de contacto, y son incompatibles entre sí. Puedes aplicar perfectamente uno
Por ejemplo, nosotros siempre decimos partir por el sistémico, en este caso con el killer, y terminar con el de contacto, no sé, al día siguiente en forma mucho más segura. Súper claro. Carolina, espera, parece que tenemos una última pregunta, también de Sí, don Víctor claro. aquí por el Zoom. Me dice, si aplico Cold Killer, ¿tendría que bajar la dosis de aplicación de fertilizantes foliares ya que están en el programa que me dejó el asesor? Buena No, pregunta. no, porque si bien la composición en términos de porcentaje no llega a reemplazar a un fertilizante, ¿ya? Y vendría siendo complementario. Ya de repente ahí la mayoría de los que ocupan fertilizantes, ¿no? De repente prefieren los fertilizantes sólidos y principalmente a base de cierto nitrógeno, fósforo y potasio, olvidando un poco los microelementos, que vuelvo atrás al efecto barril, todo eso. Cualquier viene a ser un corrector entre comillas, o sea, tiene muy baja composición en términos, no llega a ser un fertilizante en términos de porcentaje de entrega de composición de los elementos. No reemplazable y tampoco causaría fitotoxicidad. O sea, no es un producto de nutrición, que no lo incorpore como un producto de nutrición No, literal. porque Colquiler es un anticongelante, no es un, no un fertilizante. Sí. Exacto, la Ahora, mejor respuesta. sí, aquí hay que ser específico, si bien entendemos de que Colquiler es un producto específico, absolutamente, y bueno, estamos con las puertas absolutamente abiertas para que si nos quieren contactar para mayores dudas, nosotros, esta información del tema de las heladas, para nosotros es fundamental, o sea, no, tú no puedes vender un producto si tú no, o vender una solución, en definitiva, para un problema, si tú no hablas del problema, o no dominas el problema, Sí, o no le ayudas a la gente a entender el problema. sí, por supuesto. Sí, o sea, la base de la forma de trabajo de nosotros en EIZ es primero saber de frutillas y después entender qué hacen los productos para las frutillas, o sea, es la base. Claro, Si no, claro, difícilmente podríamos estar asesorando o haciendo estos webinars o elegir a los exponentes, porque finalmente lo que sí, hacemos es prestar un servicio súper completo a nuestros productores eh, y qué mejor que aprendiendo nosotros con ustedes, los expertos, y con los otros webinars que hemos tenido y los que vienen más adelante, para también volcarles información a nuestros productores y hacerlo de lo mejor posible para todos. sí, claro. La idea, para terminar el tema de la composición y todo eso, viene a ser una ayuda para mantener el efecto barril balanceado. Ujú. Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por el webinar que nos tuviste preparado. Creo que nos faltan varios más para ver el resto de la paleta de productos. A mi Sí, entender, para la otra. a mi Sí, la entender gente es está súper, cansada, ya es tarde, ¿cierto? Tienen que descansar o ver sí, a su familia, hay que qué sé descansar. yo. Ya estudiamos, ya tuvimos el rato de estudio de hoy. Sí, así que no, gracias a usted, en verdad, se agradece la oportunidad. Insisto, esta pandemia no todo es negativo, sino que hemos aprendido nuevas formas de vivir, Ujú. el hecho de poder comunicarnos así, de poder aprender en definitiva. Hoy día hay mucha información para poder aprender, Sí. es fantástico. Así que gracias por contribuir a eso. Bueno, gracias a ti por tu tiempo. Quiero dejar pasado, Saludos a todo el equipo allá. muchas gracias. Quiero dejar pasado dos recados. El primer recado que es atingente a la carrera, a todos los agrónomos. Mañana es el Día del Ingeniero Agrónomo y estamos de día, así que celebrémoslo. Y para eso el Colegio de Ingenieros Agrónomos va a tener 3 charlas, una a las 10 de la mañana de líderes con el IICA, otro a las 4 de la tarde con Álvaro Seguel sobre sustentabilidad, y la última es conmigo como panelista a las 6 de la tarde sobre agricultura digital. Así que todos súper invitados a mañana. Y el segundo aviso que voy a dejar es que en EIZ Agro, desde hoy hasta el lunes 31 de agosto, vamos a tener una oferta en la línea de Cold Killer de todos los productos del 10% de descuento. Para los que nos vayan a Mira, qué comprar bueno. en la tienda. Ojo, lo recalco, en la tienda, porque vendemos bastante por internet también. Así que Vaya. todos los que vayan a la tienda tienen un 10% de descuento en toda la línea de Cold Killer para que prueben estos productos que sin duda son súper interesantes de hacer y qué mejor que hecho en Chile. Súper. Carolina, las palabras de cierre tuyas.
Bueno, reiterar el abrazo que les mando a todos los auditores. Harta fe en estas épocas difíciles. Todo, todo, toda, toda piedra en el camino, ¿cierto? Siempre nos enseña una gran lección de vida. Hoy día vamos a saber, por ejemplo, cosas fundamentales como escoger a nuestros amigos, pasar más tiempo con nuestros hijos, poder optimizar nuestros tiempos, ¿cierto? Y poder disfrutar más de la familia, decirnos quiero más seguido, ¿cierto? Y cosas súper simples que cosas negativas como la pandemia nos enseñan. Darle todo el abrazo de apoyo, la agricultura sigue, harto ánimo, y bueno, estamos para lo que necesiten y quieran consultar. Muchas gracias, Carolina, por tu tiempo. Gracias a todos los auditores y nos vemos en los próximos webinars. Que estén muy bien. Sí, gracias, cariño a todos. Chao, adiós. Chao, chao.